Vamos a hablar ahora del acoso moral en el trabajo. Ansiedad, depresión, crisis nerviosas o estrés son algunas de sus consecuencias. El pánico, acudir a trabajar, afecta a más de 2 millones de españoles. Es una cifra muy elevada, pero es que además no deja de crecer. Hace tiempo dejó atrás el fantasma del moving, sin embargo Ana no quiere desvelar su verdadero nombre ni enseñarnos su rostro, porque aún hoy sigue teniendo miedo. Terror, no miedo, terror sentí. Yo pensé que un día me tiraría de la ventana, sin pensarlo, no, sin querer pensar en el suicidio. Yo pensaba un día, es que me tiraré, estoy tan desquiciada. Iba por la calle y yo no sabía si el rojo me marcaba verde, pasaba sin pensar. Ana era jefa de importaciones en una pequeña empresa. Su trabajo la hacía feliz hasta que un día contrataron a lo que se denomina un hostigador moral o killer. Amenazó de echar a alguno de mis compañeros que hacía 18 años que trabajaba ahí, una compañera que hacía 15 años que hacía facturación la puso a archivar. Entonces empezó su particular vía crucis. Primero la sobrecargaron de trabajo por debajo de su valía. Después llegaron los insultos. Que si las uñas, que si los zapatos, que si no educas bien a tus niños. O sea, difamaba constantemente a mí y a los demás. Todos éramos subnormales, no sabíamos hacer la O con un canuto. Meses más tarde, su cuerpo dijo basta. Seguí yendo a trabajar hasta que un día me desplomé y empecé a llorar 24 horas seguidas. El médico me dio ansiolíticos, antidepresivos. Años después Ana ha recuperado su vida, pero no puede ni quiere olvidar aquello. También Joana necesitó ayuda para saber qué era lo que le estaba pasando. Yo sufrí acoso laboral en mi puesto de trabajo por parte de una compañera. No sabía lo que me estaba sucediendo hasta que encontré un artículo de un periódico que entonces me identifiqué. Dije, ostras, esto es lo que me están haciendo a mí. Tras superarlo, Joana fundó hace 7 años en Barcelona la asociación CLAM, que acoge y aconseja a personas en su misma situación. En el puesto de trabajo nadie te pega. Son cosas muy sutiles. El acosador lo que hace es buscar artimañas para irte desprotegiendo, para irte minando tu salud, minando tu autoestima. Y es que el acoso laboral es para muchos un muro insalvable. Que alguien ofrezca un poco de luz al final de la escalera es, al menos, un principio de esperanza. Es tremenda, ¿verdad?, la historia de Ana, pero no es una excepción. Los síntomas y las consecuencias se repiten una y otra vez en el maltrato laboral. Cada historia es parecida, pero distinta. Déjame que les presente a Aurea y a María Antonia. Buenos días, Aurea, María Antonia. Ellas han sufrido el acoso laboral en primera persona y esta mañana han accedido a contárnoslo a cara descubierta. ¿Por qué, Aurea? Bueno, porque yo creo que hay que dar la cara. Cuando tienes un tema de estos, la gente te tiene que conocer. Hay mucha gente que está sufriendo lo mismo y en cuanto nos vea, pues probablemente se va a animar a luchar. No. ¿Qué es lo que más te ha dolido durante todo este tiempo? Bueno, el daño, sobre todo el daño que sufrió mi familia. No sufre solo la víctima, sufren las familias. El caso de María Antonia es todavía más dramático, más triste si cabe. Ella es médico, especialista en ginecología y después de su traumática experiencia ha escrito un libro sobre las disfunciones neurológicas del mobbing, utilizándote a ti misma, ¿no?, como conejillo de indias. Sí, en realidad no es sobre el mobbing, sino sobre el trastorno de estrés postraumático secundario a este tipo de violencia psicológica. Es decir, por fortuna no toda la gente que es acosada desarrolla un trastorno de estrés postraumático. En mi caso, por desgracia, sí que ha sido así. María Antonia, el mobbing se considera ahora, bueno, riesgo laboral, pero ¿tú crees que deberíamos considerarlo una enfermedad? Yo creo que sí, que debería ser, y creo que en eso se está trabajando. De momento lo único que admite la justicia es declararlo accidente de trabajo, pero yo creo que es una enfermedad profesional, sí. ¿Cuándo descubriste tú que estabas siendo acosada? ¿Qué es lo que te llevó a pensar que había algo raro en el ambiente? El problema es que yo no me di cuenta hasta que era demasiado tarde. Yo he vivido una situación de 7 años y no sabes lo que te pasa, porque es que no sabes lo que te pasa. Yo me di cuenta cuando yo estaba en situación de baja e empecé a investigar en internet qué
me había pasado y qué me estaba pasando. Por eso yo me interesé en el estudio del móvil, vi que era verde y con hojas, lo que a mí me había pasado. Está perfectamente descrito todos los pasos. Hablaremos también con Ricardo Pérez Acino, el expresidente de la Asociación de Ayuda por Acoso Moral en el Trabajo. Enseguida, Ricardo. Seguimos hablando del acoso laboral. Nos estaba contando María Antonia su caso, su experiencia, y no solo eso, nos aporta informes médicos que así lo prueban. Me gustaría que viéramos ahora mismo el cerebro de María Antonia antes y después de sufrir ese acoso, el estrés postraumático. ¿Cuáles son las diferencias? La imagen de la izquierda muestra una resonancia y muestra en el centro de la imagen el hipocampo derecho en el año 2004. Por una coincidencia de la vida, yo tenía, por un estudio de unas hernias cervicales, esta resonancia. En mi investigación de estar en casa, investigué sobre los veteranos de Vietnam y el estudio, la bibliografía decía que existía una reducción en el volumen del hipocampo derecho, de manera que me hice una resonancia y la imagen de la derecha muestra el hipocampo derecho en la imagen central junto con la amígdala cerebral. Lo que está descrito es una reducción del volumen del hipocampo y una hipertrofia, un aumento de la amígdala cerebral de ese lado. Tú lo comparabas con los veteranos de Vietnam. Exacto. O con los estragos que pueden haber sufrido las víctimas del Holocausto, ¿no? Tú dices que una de las cosas que más sufrís, las personas que sufrís el acoso laboral, es que no podéis comunicaros, no podéis contarlo. En cierta manera os incapacita también, ¿no? Parte de la afectación cerebral va a un área que se llama área de Broca, que es donde reside la memoria declarativa verbal, es decir, el contar la historia, de manera que la víctima tiene ya ese inconveniente, no puede contar su historia porque se emociona, porque se va de un episodio a otro distante en el tiempo, es un discurso inconexo, no se da a entender. Y en cambio es muy conveniente explicarlo. Es conveniente, yo desde luego reclamo el derecho de una víctima a poder contar su historia, es muy importante. En mi caso la escribí en 25 folios. Cuando se denuncia, desgraciadamente, los superiores jerárquicos, en la inmensa mayor parte de los casos, se ponen al lado del acosador por cuestiones de corporativismos, por intereses, en fin, por muchos motivos. Y por lo que vemos, los jueces no son muy sensibles tampoco a esta problemática, ¿no? No, este es el problema. Estamos en una situación parecida a lo que ocurría con la violencia de género antes de que hubiera una conciencia social de su existencia. Y vosotros establecéis muchos paralelismos entre la víctima de la violencia de género, la víctima, por ejemplo, del acoso escolar. Es un fenómeno de violencia en distintos ámbitos. En el escolar estamos hablando de bullying, en el trabajo estamos hablando de mobbing, pero no es más que distinto teatro con la misma violencia, que eso sí, se adapta en cada sitio pues a su especialidad. En el caso del trabajo, como hay testigos, no es como en un domicilio particular, entonces son técnicas mucho más sutiles, son humillaciones y vejaciones y agresiones mucho más sutiles, de manera que la víctima no puede denunciar ningún acto concreto. ¿Cómo es el acosador moral? ¿Existe un perfil de acosador moral? Claro, sí, existe un perfil, así como de la víctima, desgraciadamente, podemos ser cualquiera. O sea, todos podemos ser víctimas. Sí, hay un perfil aquí tenemos 3 víctimas, por ejemplo, y somos personas bastante normales. Sin embargo, el acosador sí tiene un perfil patológico bastante claro. Es una persona narcisista, pero es una persona narcisista que además es perversa. Es decir, no todos los trastornos narcisistas llevan aparejados una perversidad. Son personas malignas, son psicópatas sociales. Hay ya estudios bastante avanzados y ya los identifican perfectamente con psicópatas organizacionales o sociales. A mí me hace reconocerlo, ¿no? Bueno, pues en estos casos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué pasos deberían seguir? Bien. ¿Recabar pruebas? Lo primero que tienen que hacer es intentar identificar lo que les pasa. En la mayor parte de los casos, las personas pasan años soportando una presión indecible y no se enteran de lo que ocurre porque su entorno no se lo da a entender. Es decir, todos sus compañeros, sus amigos, incluso sus familiares en muchos casos, le dicen aguanta, adáptate, y es absolutamente imposible adaptarse a una situación de psicoterror. ¿Y doblegarse es peor, Ricardo? Muchísimo. ¿Ser buen chico? Mucho ¿Adaptarse? peor, mucho peor, porque entonces acaban con la integridad de la persona, y esto es algo que no se puede permitir nadie.